Rodolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales, que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas y de la cohorte número 1, que se realizó desde la universidad con la Universidad del Centro, en la ciudad de Azul, corazón geográfico de la provincia de Buenos Aires, egresó nuestro invitado de hoy, Augusto Videgain, que ya ha colaborado en otras ocasiones con estos programas de extensión, ha trabajado hablando del proceso 365. Yo lo presento como un especialista en Derecho Procesal por la Universidad de Salamanca, a punto de defender su tesis de maestría en la maestría de Rosario, y además, importante funcionario judicial en los tribunales de Necochea, provincia de Buenos Aires, República Argentina. La tesis de Augusto Videgain ha versado sobre las medidas autosatisfactivas, con las cuales ya nos hemos ocupado varias veces en estos encuentros, pero él las ha vinculado con el derecho societario. Y esa es su tesis. Tesis que he leído y me ha parecido magnífica. Calculo que va a ser muy bien calificada cuando la defienda públicamente, porque primero ha definido qué es lo autosatisfactivo, los problemas que esto trae, y luego, tomando partido por las instituciones del derecho societario, ha definido en qué consiste la sociedad de responsabilidad limitada y los problemas que ella tiene dentro del derecho societario, y vinculando una cosa con la otra, ha terminado con unos corolarios que me impactaron mucho. Tanto que han decidido a invitarlo a hacer este conversatorio. Mi querido Videgain, te recibo con todo afecto, con un fuerte abrazo como siempre. Estás en tu casa, estás en la maestría. Ya te he hecho un elogio de la tesis. Realmente me gusta, es un trabajo realmente importante. Te auguro éxito en él. Pero quiero que conversemos de nuestro tema y que hablemos de las medidas autosatisfactivas en el derecho societario, ¿no? Y para eso me gustaría que empezaras a contarme cuál es la relevancia de analizar las consecuencias que produce el dictado de una autosatisfactiva en el ámbito del derecho societario, cosa que hasta ahora no hemos hablado nunca en este conversatorio. Querido, te escucho con toda atención. Buenas tardes, Adolfo, ¿cómo andas? ¿Bien? Primero te agradezco la convocatoria, un placer siempre hablar con vos. Y hago extensivo el agradecimiento al espacio. En estos tiempos difíciles, tener un momento para la reflexión de lo que nosotros estimamos el bastión de nuestra libertad, ni más ni menos que la garantía del proceso, es sumamente importante. Así que yo me propuse que de nuestro conversatorio hoy, alguien que nos esté escuchando se vaya pensando, se vaya rumiando, vaya generando una actitud crítica a los instrumentos procesales que se consideran novedosos y que nos propone el activismo judicial para resolver situaciones urgentes, apremiantes, en el ámbito del derecho societario. ¿Y por qué considero que es importante? Es la pregunta que me haces. Yo considero que es importante porque el derecho de las sociedades regula, ni más ni menos, se encarga de regular el surgimiento y el desenvolvimiento de un sujeto de derecho particular, ni más ni menos que una persona jurídica, que cumple una función basal en nuestra comunidad, que es ni más ni menos que la producción y el intercambio de bienes y servicios en el mercado, con todo lo que ello significa, ¿no? Genera empleabilidad, con el empleo las personas adquieren dignidad, pueden obtener su salario, con su salario satisfacen las necesidades básicas, consumen. La sociedad genera riqueza para nuestro país, tributan, y ese ingreso que tiene el Estado después es redistribuido en la población conforme las partidas presupuestarias. O sea, es muy importante cada dispositivo, cada mecanismo que puede interferir en la sociedad en el ámbito del derecho societario.
Por eso a mí me pareció, o sea, el beneficio comunitario nos impone el cuidado de las sociedades. Y al derecho procesal esto no le pasa desapercibido, porque el proceso es el único medio que tiene la sociedad, el ente, de poder defender sus intereses en el Palacio de Tribunales. Entonces, a mí me preocupa la creación de estos mecanismos novedosos para resolver situaciones apremiantes del mundo de hoy en el ámbito del derecho societario. La realidad es Yo te recuerdo que en la creación, el creador de esto es el profesor Jorge Walter Peirano, ha dicho muchas veces que él ve un derecho de excepción. Él está viendo supuestos excepcionalísimos, excepcionalísimos, y no sé cuántos re-excepcionalísimos para pensar estas cosas, ¿no? El problema es que la gente que no entiende el problema del proceso, la gente que no sabe de lo que estamos hablando, esto lo ha extendido. Y lo que era un excepcional, ahora es la regla general. Ya dejó de ser excepcional, ¿no? Se maneja en todos los códigos, lo ha traído toda la normación, menos, aténdeme, menos la de Santa Fe, porque esto nació en la provincia de Santa Fe, y en el único lugar donde hasta ahora no han ingresado normativamente es en Santa Fe. O una de dos, o el nadie es profeta en su tierra, o se ha entendido que la medida es una situación perversa e inconstitucional, ¿no? Pues sigamos, perdóname la interrupción. una pregunta que siempre me hago es por qué centro la atención en el Instituto Jurídico Autosatisfactivo. Y para ello yo diría, o sea, siempre que lo explico voy de lo general a lo particular. Todos sabemos que el servicio de justicia es deficitario, es algo notorio, público y lo consensuamos entre todos. Ahora, ahí nos detenemos y pensamos, por lo menos yo, el proceso no sirve, lo que tenemos no sirve. Esa sería la problemática. Y yo no puedo dejar de pensar que el proceso no sirva. Esto que derrota sangre de la humanidad no puede pensarse hoy que no sirva. Claro, alguno que me escucha dirá, Augusto, 5 años vista para una sentencia de primera instancia, ¿qué tiene que ver cuánta sangre se haya derramado en la humanidad? Para nada. O sea, no sirve. No, sí, claro que sirve. El tema es escindir las cosas. Darnos cuenta que el problema no es del proceso, somos los operadores del jurídico que desvirtuamos el proceso. Esa es mi humilde opinión. Pero hay otros eximios procesalistas, excelsos profesores, que no piensan como yo. Y que dijeron, el proceso realmente no sirve. Entonces vamos a crear nuevas herramientas que se adapten a las situaciones apremiantes del mundo de hoy. Y las crearon. Que respondan al infortunio de la demora en los tiempos del litigio. Las crearon. Y crearon las tutelas procesales diferenciadas, las sentencias económicas, la medida innovativa, el poder cautelar genérico, la tutela anticipada de urgencia y de evidencia, la tutela provisoria durante el desarrollo del proceso, la cautela satisfactiva, la cautela material, el proceso justo, las medidas autosatisfactivas. Impresionante la proliferación de instrumentos que nos pusieron en las góndolas para que nosotros nos sirvamos bajo el rótulo de que solucionan problemas urgentes. Y claro, como dije, a 5 años vista de un proceso, lo que se nos presenta como urgente tiene muy buen marketing. Entonces se consume. Ahora bien, hay que empezar a investigarlo, hay que empezar a comprometerse y decir, bueno, ¿qué son todas estas cosas? Porque en realidad son más de lo mismo muchas veces, con pequeñas diferencias. Y ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo en qué son. Por traer ejemplo, presentan opiniones diferentes Vidal Campos y Peirano. Vidal Campos entiende que dentro del proceso urgente
entran las medidas cautelares. Mientras que Peirano en un momento dijo que sí, y lo escribió, y lo publicó, que entran las medidas cautelares, y después dijo, no, las cautelares no pretenden asegurar el efecto práctico de otro proceso, por lo tanto no ingresan en el plano del proceso urgente. El proceso urgente sigue presentando inconsistencias, porque divide las aguas entre Andorno, que considera que la tutela inhibitoria de ese derecho italiano es parte del proceso urgente, mientras que Arasi y Lorenzetti consideran que la urgencia no es un elemento esencial de la tutela inhibitoria. Y si vamos más lejos, también las aguas se dividen entre Morello, quien considera que el proceso de amparo es un proceso urgente, y Peirano, que dice no, el desamparo, ese juicio de conocimiento del montón, porque así despectivamente lo llama, no es parte del proceso urgente. Y siguen dentro de la tutela anticipada, por ejemplo, presentan esa medida porque Peirano, Rivas, Falcón, Gossaini, la quieren alejar de las tutelas cautelares y principalmente de la innovativa, mientras que Arasi y Kielmanovich las incorporan. Y también siguen, porque todos estos nuevos instrumentos, obviamente, que son presentados como la continuación de la vanguardia de las normativas europeas, de Brasil. Así lo dice Peirano, Brasil, una de las más avanzadas en el derecho procesal civil moderno, hace años usufructúa los beneficios de la tutela anticipada. Y otro de su escuela, Rojas, diverge en lo tocante hablando con Morello y lo dice expresamente. Y además Peirano escribió muchas veces distintas cosas respecto al mismo término de tutela anticipada. Entonces, esto que se nos presentan como herramientas novedosas, en realidad tienen muchas inconsistencias y depende del tiempo que tengamos y del instrumento, de la herramienta que podamos agarrar para estudiarla, y la opinión que podemos llegar a formar. Y esto es peligroso, porque así se largaron, así se pregonaron y así se tomaron para sustentar peticiones, pretensiones y sentencias, y son los resultados que tenemos. Ahora, podemos hacer un poco de orden. Hay un trabajo en la ley muy importante de Cariño y de Bordenave, está el tomo 12 de tu obra, Adolfo, la cautela material y los anticipos, la cautela procesal y los anticipos jurisdiccionales, donde se puede hacer una taxonomía y todo esto lo podemos dividir en tres cosas. Por un lado tenemos la cautela material, la cautela procesal, ¿sí? La medida cautelar que en realidad pretende, como bien dicen, asegurar el efecto práctico de otro proceso, con sus requisitos y caracteres propios, similitud en derecho, pedir una demora, cautela, y tiene una pretensión de semejante de la del proceso principal. Nunca van a coincidir. Lo que pretende es que si el que me debe no desbarate mi derecho, no es insolvente, bien. Ese fenómeno lo tenemos por un lado. Por el otro lado tenemos las sentencias anticipadas, que bajo el peligro de daño y la fuerte probabilidad en el derecho hacen una sustanciación previa y su pretensión puede adelantarse total o parcialmente. Y se otorgan a través de una cautelar, aunque Peirano nos dice que se puede otorgar a través de un incidente o una contingencia, que bueno, yo he tratado de investigar qué llamaríamos contingencia y no puedo descifrar. Y después tenemos las medidas autosatisfactivas. Las medidas autosatisfactivas, que para mí son la cima de la montaña del activismo judicial, porque extirpa al otro. Acá ya no va a haber nunca un diálogo, una lucha dialogada, razonada entre iguales, sino que acá va a haber un monólogo. Esto es unilateral. Y el juez, al mejor estilo, que se me permita el parangón, con el máximo respeto, un juez, que al mejor estilo de una pared en el juego del frontón, si el peticionante reúne lo que ellos dicen que son los elementos de procedencia, va a rebotar despachando o resolviendo siempre a favor del peticionante. Él pide, me da, yo pido, el juez me da, yo pido, el juez me da. Y esto Oye, Augusto, te interrumpo. Lo que estás diciendo, que la gente no lo sabe, revela que esto no es una cosa novedosa. De verdad, si lo buscan en el derecho francés, pueden encontrar las antiguas
en las antiguas normas napoleónicas, lo que se llamó lettre de cachet. Son las órdenes que pone la policía para hacer cosas de inmediato. Y la utilizaba mucho la policía napoleónica para traer chicos que se habían fugado de la casa, para echar a alguien que trabajaba en relación de dependencia, para castigar, por ejemplo, a un sacerdote que era medio picarito. Y eso le caía como un rayo a la persona. Era la orden y punto. Es decir, invadían la esfera de libertad policialmente, no procesalmente, donde sí se ve claramente el autoritarismo permanente acá, ¿no? Pero eso si después lo buscas, vas a ver que es exactamente la correspondencia, el lettre de calle con autosatisfactiva. Es más, en mismos casos inclusive. Perdón la interrupción, siga. No, por favor, muy bueno el aporte de Adolfo. La realidad es que, es como vos decís, esto que se presenta como novedoso para resolver los problemas de hoy, urgentes y apremiantes, no es tan novedoso. Es como vos decís, o sea, se centra en aumentar la potestad de la autoridad. Y aumentar la potestad de la autoridad para resolver los conflictos es antiguo. Estaba en la Roma antigua, estuvo en la Roma imperial, estuvo en las monarquías absolutistas, pasó a los estados, a los estados modernos, lo tenemos en la ordenanza austríaca de 1895, en el reglamento de Frank Klein, lo tenemos en la ordenanza alemana, 1937, en el Código Catalano de 1940, y hoy a nosotros se nos presenta como lo novedoso, aumentar la potestad de la autoridad para resolver los conflictos. Entonces, y así nos va, y así nos va. Haciendo más de lo mismo durante 70 años, así nos va, ¿no? Pero nadie lo reconoce a esto, ¿eh? Así que es muy bueno lo que estás diciendo para que alguien empiece a reflexionar en el tema. Bueno, lo cierto es entonces que estamos utilizando una medida autoritaria de tipo policial, a la cual se le ha dado el nombre de cautela sin serlo, y que representa un anticipo de una sentencia en la audiencia previa del interesado. Ese es el resumen de lo que me acabas de decir, ¿no es cierto? ¿Cómo vinculás esto vos? Esto ya está en la Argentina, lamentablemente, está inmerso, ¿eh? Ya está en el proyecto de Chile, está en el proyecto paraguayo, está en el proyecto peruano. Es terrible lo que nos pasa con esto. Pero vos estás vinculando esto con el derecho societario. ¿Qué problema ves en el derecho societario con las autosatisfactivas? Es muy amplio el abanico que le han dado a las medidas autosatisfactivas en el derecho societario. Por eso prefiero circunscribirme en uno que es el que yo considero más grave, que es la posibilidad que se le da a un socio de encorsetar a la sociedad cuando tiene la decisión de realizar un negocio jurídico que es extraño a su objeto social, pero no en notoriedad, porque lo invoca el socio como perjudicial para el ente y para él. Así, esto... Espera, es muy puntual el tema. Otra vez, planteámelo otra vez. Estamos en una SRL. Cualquier tipo de sociedad. Cualquier tipo. Cualquier tipo de sociedad. Yo lo trabajé y lo estudié puntualmente, como vos lo dijiste, Adolfo, en el ámbito de la sociedad de responsabilidad limitada, pero se puede hacer extensivo a cualquier tipo de sociedad. Cuando un socio se entera que el ente va a realizar un negocio jurídico extraño a su objeto social, pero no en notoriedad, puede solicitarle al juez, a través de una petición autosatisfactiva, que la inhiba de tal acto en virtud de que él lo considera perjudicial para el ente y para él mismo, personal. Y acá se produce un conflicto. ¿Dónde está esa norma? Para quien no lo sabe, ¿dónde está esa norma? Vamos por partes. La ley de sociedades tiene un espíritu. Y como espíritu que tiene, como yo bien anticipé, pretende regular la creación y el desenvolvimiento de los entes en la comunidad.
que sea apto ese desenvolvimiento. Entonces, entre toda su normativa, el artículo 58 de la Ley de Sociedades autoriza a que los funcionarios encargados del órgano de administración o representación, que a mí me gusta decirle el órgano de ejecución externa, autoriza a que realicen negocios jurídicos extraños a su objeto social. A ver, sin perjuicio, porque no es interesado lo que le dice la norma. La norma protege 3 intereses en perfecto equilibrio. Protege el interés de los socios en particular, de la sociedad y de los terceros que contratan con la sociedad. Entonces le dice, cuando el tiempo sea apremiante, usted va a poder realizar un negocio jurídico extraño a su objeto social, no es notoriedad. Y la sociedad va a quedar obligada por ello. Ahora bien, por los daños que le ocasione a los socios y a la sociedad, los funcionarios del órgano de administración o de representación van a tener que responder solidaria y limitadamente frente a los socios. Entonces, y para esto encima, la ley de sociedades crea los mecanismos para que los socios puedan demandar a estos funcionarios de la sociedad por los daños que le ocasionaron. Yo lo que quiero decir es, ¿qué tan importante entonces es la medida autosatisfactiva en este caso? ¿Por qué? Porque la ley de sociedades crea mecanismos resarcitorios y preventivos. Y no los crea porque sí, sino que presta esencial atención al factor tiempo. Todo con una vista final, que es el correcto desenvolvimiento del ente en la sociedad. Entonces, cuando el factor tiempo nos permita someter a la deliberación del órgano de gobierno la realización de este acto extraño al objeto social, como tenemos tiempo, como la sociedad tiene tiempo de someterlo a la decisión del órgano de gobierno, le va a dar a los socios dos mecanismos preventivos. Una pretensión de nulidad de esa decisión del órgano de gobierno y a su vez, como cautelar, una petición de suspensión provisoria de la decisión que se impugnó de nulidad. Ahora bien, cuando el factor tiempo sea apremiante y la sociedad tenga que sí o sí realizar el negocio jurídico y no pueda someterlo a la decisión del órgano de gobierno, el artículo 58, como bien lo dije, permite que se realice. Y frente a esto, no prevé ningún mecanismo, la ley de sociedades, preventivo, sino que le deja librado mecanismos resarcitorios. ¿Cuáles? Las pretensiones de responsabilidad, tanto social como individual, y la pretensión de remoción. Ahora, no es casual que no se haya previsto en la ley de sociedades un mecanismo preventivo para frenar los negocios jurídicos extraños que quiera realizar el órgano de representación o de administración de la sociedad. ¿Por qué no es casual? Por el factor tiempo. Porque necesitan hacerlo, porque el negocio puede ser imprescindible para la vida de la sociedad, puede ser beneficioso, pero he aquí. Este espíritu que yo vengo diciendo y que se encuentra plasmado y corroborado por los mecanismos que prevé la ley de sociedades, viene a desvirtuarse cuando un autor dice, no, nosotros vamos a otorgarle a los socios la posibilidad de que tengan la medida autosatisfactiva como arma preventiva para frenar, para encorsetar a la empresa y que no realice un negocio jurídico extraño. Ajá, parece interesante. Entonces, se olvidan del equilibrio que tiene la ley de sociedades, de proteger a los socios, al ente y a los terceros, rompen con todo eso y le dicen, señor juez, fíjese, le traigo el estatuto social y le puedo probar la decisión del órgano de administración o de representación, o de ejecución externa, mejor dicho,
de que va a realizar un negocio jurídico extraño. Se corrobora que esto es extraño al objeto social y por lo tanto manda una orden de no hacer el negocio jurídico. Ah, bien, genial. Acá hay una problemática al margen de todo. Primero tenemos que ver si la evidencia, esto sería una cuestión evidente. Ahí le dice, en el estatuto tiene el negocio. Bueno, la evidencia es un elemento de procedencia de la medida autosatisfactiva. Vamos. Porque esto no está consolidado. No está consolidado. ¿Por qué? Porque la urgencia, el marketing que le dieron como elemento de procedencia a la medida autosatisfactiva, y la tecnificaron y dijeron que era una urgencia pura e intrínseca, no sé si admite a la evidencia. Algunos dicen que sí. Peirano, en el 2011, por ejemplo, dijo no la admite, porque la evidencia no tiene el soporte para aguantar el peso del enjuiciamiento autosatisfactivo. Pero Rambaldo, en otro artículo que yo pude leer, dice, sí, Peirano cambió de opinión, es más flexible, y también en el 2011 ahora admite que la evidencia sea parte de la urgencia. Yo no tuve la posibilidad de ir a la fuente directa, supuestamente lo expresó en una ponencia en el Congreso Nacional de Derecho Procesal en Santa Fe en el 2011. Yo no tuve la posibilidad de acceder, quiero quedarme, para no sumarle más locura a todo esto, con que Peirano no admite la evidencia. Pero esto no quita que sus seguidores hacen todo el esfuerzo posible por admitirla. Ejemplo, Carbone, Fernández, la admiten. Ríos también, aunque la sujeta al brete del hecho, pero viene Domínguez. Domínguez le pone el broche de oro a esta teorización del urgente como constructo, digamos, más importante elemento de procedencia de la autosatisfactiva, y hace una entelequia de la urgencia pura o intrínseca. Dice, la urgencia pura o intrínseca admite dos tipos, la rígida y la dilatada. Y dentro de la dilatada podemos tener casos de urgencia o de casos de no urgencia o de evidencia. Bueno, así llegaron las cosas, teníamos voces para todos lados, pero no sabemos todavía, fíjense, todo lo que tendríamos que ponernos a leer para ver si la evidencia admite o no la procedencia de la medida autosatisfactiva. Acá se propone así, en un artículo, que son 5 renglones lo que se le dedica al análisis del tema puntual que estoy planteando. Y bueno, dicen, esto es evidente, por lo tanto la vamos a bloquear. Bloqueamos a la sociedad. Bien, supongamos que el juez la bloquea, que dicta la orden de no hacer el negocio jurídico. Al diablo las sociedades. Al diablo, esto desde un análisis económico del derecho, desanima la creación de nuevas sociedades, porque si esto que se plantea, fijémonos la paradoja, esta herramienta procesal que viene a solucionar problemas apremiantes del mundo de hoy, no permite que una sociedad se pueda adaptar al mundo de hoy realizando un acto lícito que puede resultar beneficioso e imprescindible para la vida de la sociedad, que necesita totalmente en un mundo vertiginoso, dinámico, decisiones creativas, innovadoras, se encorseta. Vas a ver entonces a dónde vayan a parar estas sociedades, ¿no? Al concurso, a la quiebra. Es realmente importante, Adolfo, por lo menos desde mi interés es realmente importante. Y me preocupa sobremanera la situación. Me preocupa. Oye, ¿esta es una creación jurisprudencial o la norma expresamente autoriza la autosatisfactiva? No, esta es una creación puramente doctrinaria. Que la Yo no jurisprudencia la encontré acepta. Que la jurisprudencia la acepta. a la medida autosatisfactiva, sí, pero en el ámbito del derecho societario, en el caso puntual que yo estoy planteando, todavía no encontré ningún fallo. Pero como esto está, no va a faltar quien lo va a plantear y no va a faltar cuando un juez lo va a aceptar. Por eso creo que es el momento oportuno para que tomemos las armas y lo pongamos, lo saquemos, lo destapemos y empecemos a tratarlo, por lo menos en estos espacios que son los propicios, me parece.
Oye, a mí me preocupa todo esto, ¿no? Porque hemos perdido mucha juridicidad. Cuando, yo diría 30 años atrás, no más de eso, la justicia era prudente, sensata, ponderada. Al decir de las partidas, los jueces eran mansos. Hablamos de la particular mansedumbre del oficio en la ley de partida. Sin embargo, en los últimos años, queriendo buscar jueces viriles, así dicen los autores, buscan la virilidad del juez. Están dando facultades excepcionales, los empoderan y hacen que estemos llegando, me parece a mí, y con gran temor de mi parte, al tan temido gobierno de los jueces del derecho francés. Eso se le temió tanto, particularmente en el gobierno napoleónico, que se generaron las casaciones como las vemos ahora. No la casación inicial, que era la casación de la propia legislatura, no. La casación francesa, en serio, que la hace para controlar a los jueces, mediante un órgano que en sí no estaba en el tribunal, ¿no? Pero hoy no tenemos quien lo haga eso. Y por la vía de la inconstitucionalidad, nadie llega. La única oportunidad que yo he visto que la Corte Nacional habla del tema es cuando el famoso Corralito, diciendo que se sacaron mucho dinero con la autosatisfactiva. Y la Corte dijo que era un método ilegal y deleznable, en una de tantas resoluciones sobre el tema, ¿no? Y nadie de ese tema habló. Nunca nadie dijo que estaba mal. No, la Corte no vuelve a intervenir. A ver, el certiorari nosotros lo usamos negativamente. La Corte estadounidense lo utiliza positivamente, elige lo que va a fallar. Y la Corte argentina no lo hace, copió mal, copió al revés. Que si no, si lo hiciera, estos problemas se terminarían si la Corte cree, como yo creo que cree, que todo esto es inconstitucional, ¿no? Estos conversatorios no tienen por finalidad resolver nada, sino hacer que la gente piense. Lo has dicho vos, ojalá que de esta conversación nuestra alguien empiece a reflexionar. Y si la reflexión es continua y se replica y alguien lo conversa, que alguien escribe a raíz de esto, ese es tendremos nosotros nuestro objetivo cumplido, que es lo que vos estás diciendo que estamos queriendo hacer, ¿no? Oye, me gustó mucho el tema, me pareció importante la llamada de atención. Te dejo un minuto para que termines esto con alguna expresión de deseo, con alguna cosa para el que nos está escuchando. Y después nos vamos. Mucho se ha hablado de las medidas autosatisfactivas, pero la realidad es que yo he llegado a la conclusión de que pocos realmente las conocen y pueden sistematizar de qué se tratan. No están consolidadas a más de 25 años desde que se empezaron a publicar en los congresos nacionales y de la materia, y se empezó a pregonar esto. No tenemos consolidados los elementos de procedencia, uno me pude referir, el tiempo es acotado. No tenemos consolidado el procedimiento, no tenemos consolidada la naturaleza jurídica. Algunos discuten todavía si estamos ante una medida, digamos, ¿no? Si estamos ante una medida de naturaleza voluntaria o contenciosa, hay quienes quieren darle cierta constitucionalidad a la autosatisfacción con una audiencia en plazo harto breve de 48 horas, con habilitación de días y horas inhábiles. Hay mucho para decir sobre eso. Realmente podríamos dedicarle nada más que la charla a las medidas autosatisfactivas. Yo quise extenderlo y poner de resalto que en el ámbito del derecho societario hay un lugar puntual que es el que acabo de expresar, la posibilidad de encorsetar a la sociedad de que no realice un negocio jurídico lícito que puede resultar imprescindible para ella, que no va a tener posibilidad de oponerse y el negocio va a quedar deshecho, que solamente lo encontré pregonado en 5 renglones en un autor. Se deslizó así y no va a faltar quien lo tome
para petición y no va a faltar cuando un juez lo otorgue. Quiero que este espacio sirva nada más para que, como concluiste, Adolfo, quienes nos estén escuchando se vayan rumiando, se vayan pensando de que estos instrumentos novedosos para resolver situaciones urgentes pueden ser realmente peligrosos. Que se vayan con esa llamada de atención nada más y haciendo reparo. Si lo logramos, la misión está cumplida. Medegai, muchas gracias por la charla y por la reflexión final, que me gustó mucho. Mi agradecimiento, un fuerte abrazo y hasta muy pronto y hasta siempre, Augusto. Igualmente, Adolfo, te mando muchas gracias por la convocatoria y por muchas charlas más. Chao, Adolfo. Y hasta la defensa de tu tesis en la maestría. Chao, hijo, chao. Dios quiere la brevedad.